Muchachos, continuando con los temas de revisión de la rotación, hablaremos de inmovilizaciones ortopédicas, un breve y rápido resumen de qué es lo que tienen que hacer y cómo deben inmovilizar. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es cuáles son los materiales que van a usar. Para hacer una férula se necesita yeso, algodón y vendas básicamente, pero tienen que tener otros detalles. También depende si van a inmovilizar el miembro superior o el miembro inferior. Por lo tanto, tanto las vendas como el algodón y el yeso vienen en unos tamaños diferentes. Si es 6x5, que será más grande para miembro superior, perdón, para miembro inferior, y los más pequeños para miembro superior, como el 5x5. Y si es una edad pediátrica, se utiliza el 5x4. Hay unos inclusive más pequeños, que es el 3x5. Y si no lo hay, pues moldeamos las inmovilizaciones para hacerlas más pequeñas, doblamos el yeso seco. Es importante, les coloco los otros dibujitos para que lo tengan presente, porque a veces al no llevar el paso a paso, se enredan o se complican, que no tienen otra persona que les ayude, que les alcance el material, que lo tengan listo. Entonces estos 7 materiales son básicos para hacer la inmovilización. Previamente a iniciar la inmovilización, corten las bandas o las tiras de esparadrapo y las pegan a la pared o las pegan a la mesa en la cual están trabajando para que al final no se enreden al momento de fijar las vendas. Tengan el platoncito con agua cerca donde puedan mojar el yeso, escurrirlo, dejar el yeso homogéneo sobre la tira de yeso para poderlo colocar. Y usen guantes. Los guantes, el yeso es muy abrasivo para la piel, entonces les recomiendo que usen guantes y siempre tengan la tijerita, que es con la que se le hacen los orificios a la venda elástica para los dedos, por ejemplo. Entonces, una vez teniendo listos los materiales, tengan en cuenta el paso a paso. Siempre es el mismo paso a paso, independientemente de la inmovilización que van a realizar. Y el primer paso es medir el miembro contralateral que van a inmovilizar. Por ejemplo, si van a hacer una inmovilización axilopalmar de la mano derecha, entonces miden en la mano izquierda desde la diáfisis del húmero hasta la cabeza de los metacarpianos para tener la medida exacta, ya que el yeso no puede quedar en contacto directo con la piel porque va a generar heridas por presión. Siempre debe quedar algodón. Entonces el segundo paso que ustedes van a hacer es del miembro que van a inmovilizar, cubrirlo con bastante algodón, principalmente en las zonas de presión. Por ejemplo, en este caso, que es una férula suropédica, eh, cubrir principalmente el calcáneo, que es una zona que va a tener mayor presión que en otros puntos. Colocar algodón desde la espina tibial anterior hasta la cabeza de los metatarsianos para cubrir con suficiente algodón la región donde posteriormente colocarán el yeso. Una vez que coloquen el yeso, independientemente de la técnica que ustedes prefieran, una férula suropédica, ustedes pueden colocar una férula posterior o pueden colocar una férula en U. Cualquiera de las dos está bien indicada, da buena estabilidad. Lo importante es que después de que hayan colocado el yeso, coloquen otra segunda capa de algodón para evitar que después, cuando coloquen las vendas elásticas, estas se peguen al yeso. La persona que después tenga que retirar esta férula va a sufrir por consecuencia de eso, porque el yeso pegado o las bandas elásticas pegadas, las vendas elásticas pegadas al yeso, al despegarlas generan mucho polvo y es muy cansón de retirar. Entonces es importante colocar esta segunda capa de algodón para beneficiar a la persona que retire la férula. Y por último, pues colocan las dos bandas de esparadrapo que previamente habían dejado a la mano para poder fijar las vendas. En relación a los tipos de inmovilizaciones, pues depende de la región que va a tener el trauma.
Para las fracturas de clavícula, las luxaciones acromioclaviculares, las fracturas del húmero proximal y la luxación glenohumeral, pueden utilizar o cabestrillo o velpo para el manejo analgésico y la inmovilización provisoria de este tipo de lesiones. Para lesiones, vamos en orden cefalocaudal, entonces para fracturas diafisiares del húmero, si es un número con un desvío mínimo que le podemos hacer un manejo conservador, se pueden utilizar estos braces, que son unas órtesis que venden en algunos almacenes ortopédicos para hacer los manejos conservadores. Sin embargo, se puede hacer también con un yeso que es parecido a una pinza en U que inmoviliza el húmero. Estas inmovilizaciones pueden ser provisorias y esto si se va a inmovilizar en cuanto se hace la osteosíntesis o cuando tenemos una buena estabilidad y se deja como manejo definitivo principalmente en pediatría. Tenemos la férula axilopalmar que va desde la diáfisis del húmero hasta la cabeza de los metacarpianos y esta la podemos utilizar en varias opciones. Cuando tenemos supracondylares del húmero para fracturas de la cabeza del radio, fracturas del olecrano, fracturas diafisiarias del antebrazo y fracturas del radio distal. Si se preguntan por qué se utilizan fracturas del radio distal, ¿por qué la inmovilización tan alta si la fractura es tan distal? Y esto tiene la siguiente explicación. Los flexores y los extensores se infieren en los epicóndilos medial y lateral del codo, ¿no? Entonces, al colocar una férula axilopalmar con un ángulo de 90 grados, neutralizamos las fuerzas de estos tendones y de esta manera vamos a evitar desvíos de los fragmentos que tenemos inmovilizados, principalmente cuando vamos a hacer un manejo definitivo en la férula. Si es una inmovilización provisoria para un manejo quirúrgico, no tiene tanta importancia si ustedes colocan una férula axilopalmar o una pinza de azúcar. La pinza de azúcar entonces se utiliza más para este tipo de fracturas del radio distal. Es por tener esa banda anterior y posterior nos sirve o nos ayuda mucho con los desvíos dorsales o volares, pero como les indicaba no bloquea el codo en 90 grados. Por lo tanto, tenemos un movimiento o no neutralizamos la fuerza de los flexores y extensores y eso nos puede llevar a desvíos. Por lo tanto, no es una inmovilización que se indique para manejos definitivos con yeso, y sí para manejos provisorios previos a la osteosíntesis. Tenemos la férula brachiopalmar, que como su nombre lo indica, va desde un poco antes o en el tercio proximal del antebrazo hasta la cabeza de los metacarpianos. Y estas férulas generalmente se utilizan o para fracturas del radio distal pequeñas, que no tienen desvío, lo que llaman las famosas fisuras, aquellas contusiones de la muñeca que no tienen lesiones importantes y que no nos van a generar desvíos. En estos casos podemos usar las férulas brachiopalmares. Parecida a la férula brachiopalmar, pues de hecho sigue siendo una férula brachiopalmar, solo que con inmovilización del pulgar es la férula indicada para el manejo conservador de las fracturas del escafoides. El escafoides es uno de los huesos del carpo que frecuentemente se fractura con los movimientos de hiperextensión de la muñeca, traumas con ese mecanismo, y por ser un hueso que está bañado por líquido sinovial en casi el 100% de sus rebordes, esto hace que el líquido sinovial pueda entrar por los focos de la fractura y no va a permitir la consolidación del hueso. A eso se le llama pseudoartrosis. Entonces, por eso tenemos que inmovilizar el pulgar para que no hayan, o si hay, sean mínimos los movimientos de estos huesos, evitando que el foco de fractura se pueda abrir y que nos complique la consolidación, nos genere un retardo de la consolidación o una pseudoartrosis del hueso. Tenemos las brachiopalmar con inmovilización del cuarto y del quinto dedo,
Estas férulas se utilizan para las fracturas del boxeador. La fractura del boxeador es la fractura de la cabeza o del cuello de la cabeza del quinto metacarpiano. Entonces se hace una reducción cerrada previa y podemos utilizar este tipo de inmovilización conforme lo muestra la imagen. Tenemos para el miembro inferior las férulas. Esta, por ejemplo, la inguinopédica, que va desde la raíz del muslo hasta la cabeza de los metatarsianos, y la usamos para fracturas del fémur distal, fracturas de la tibia proximal y fracturas de la diáfisis de la tibia. Si la comparamos la inguinopédica con la inguinomaleolar, la diferencia entre estas dos inmovilizaciones es que la inguinomaleolar no nos da un bloqueo rotacional, a diferencia de la inguinopédica, que no permite que haya rotación interna y externa del pie. Por lo tanto, la inguinopédica pues, es más efectiva. La inguinomaleolar, sin embargo, la podemos usar en algunas lesiones más sencillas, como las contusiones de rodilla, una luxación de patela o algunos otros traumas que merecen manejo analgésico con bloqueo articular, por ejemplo, una lesión aguda del ligamento cruzado anterior, de meniscos, de colaterales. Podemos colocar este tipo de férula para alivio al dolor, mientras se le hace la resonancia magnética, mientras se estudian las lesiones de los tejidos blandos. Y la suropédica, que es de las más frecuentes que ustedes van a realizar, se utiliza para fracturas de la tibia distal, para fracturas bimaleolares, para luxaciones de tobillo y fracturas de los huesos del pie. Entonces, hay otros tipos de movilizaciones como los pelvipédicos, que son esos no, probablemente ustedes no los harán, pero es importante que sepan que existen, son algunos yesos que se utilizan en pediatría para el tratamiento de las luxaciones congénitas de cadera posoperatoria, donde se movilizan de esta manera, o en pelvis inestable, son inclusive algunos tratamientos de displasia de cadera donde los familiares o sí, los familiares de los pacientes no tienen los recursos para comprar las órtesis, se hace con yesitos. Están las tracciones transesqueléticas y la transcutánea, importante que ustedes en este tipo de situaciones sepan que la tracción transesquelética, la única indicación es artrodiastasis de la articulación coxofemoral, donde se usa para fracturas del acetábulo y principalmente para fracturas del acetábulo que están asociadas a luxación central de la cabeza femoral. Sin embargo, en algunas escuelas, por las mismas condiciones económicas, se utilizan para fracturas de fémur, donde pues hay servicios que no tienen las condiciones económicas para tener disponibilidad de tutores externos y hacer una fijación correcta. También existe la tracción cutánea. Esta tracción cutánea tiene la misma indicación, solo se utiliza en fracturas de acetábulo. Muchos servicios los utilizan para fracturas de fémur, que no está defendido por la literatura y tiene una característica, la tracción cutánea. Esto se debe hacer cuando el paciente va a ser operado en menos de 48 horas para evitar lesiones de piel, evitar lesiones neurológicas, principalmente del fibular, lo que llevaría a un pie equino o a una imposibilidad en la dorsiflexión del hallux. Les muestro estos dibujos porque las tracciones cutáneas las pueden también hacer ustedes mismos. En los servicios no es necesario que sean las que venden los almacenes ortopédicos. Bueno, entonces en relación a eso, es importante que tengan un poco de sentido común. Hay algunas literaturas que defienden que las capas de yeso deben ser de 8 a 10 capas, que tienen que dejar el yeso durante 1 a 2 minutos sumergido para que se homogeneice toda la superficie. Bueno, esos son, en mi opinión, pendejadas que ustedes tienen que tener sentido común. Se van a inmovilizar un miembro superior, no le van a colocar 10 capas de yeso que le pese 2 kilos el yeso al paciente
Y si van a inmovilizar un miembro inferior, pues no van a usar un yeso pequeño y mucho menos van a dejarlo fino, que se quiebre fácilmente. Entonces es un poco de senso, sentido común, que coloquen que quede relativamente más grueso el yeso cuando es para miembro inferior y un poco más leve para miembro superior, también dependiendo si va a ser un manejo definitivo con la férula o si es un manejo provisorio hasta que se haga la osteosíntesis.